estaba invicto en 16 peleas. Acababa de noquear a un ex campeón mundial un mes antes. One of the special fighters of any weight class in the sport, certainly one of the hardest hitters, as Colón starts to pile combinations down. Todo en el boxeo hablaba de él como el próximo gran campeón puertorriqueño. Lo que nadie sabía es que esa noche 17 de octubre del 2015 todo cambiaría. Perdió esa pelea, pero no era solamente una derrota. Sería la última vez que caminaría, hablaría o volvería a ser el mismo. Esa es la historia de Pritchard Colón, sus inicios, cómo iba su carrera deportiva en ascenso, qué pasó con el boxeador sucio, que cambió la vida de Pritchard, qué pasó con el referee que permitió lo que permitió esa noche. Y también hablaremos de quién vengó a Pritchard, aun cuando este estaba en vida. Yo quería que William pagara lo que le hizo a Colón, round por round. ¿Qué pasó con la vida de Pritchard después de caer en una cama en estado vegetativo? ¿Qué pasó con su familia? Mi hijo no estaba enfermo, mi hijo tenía una condición de traumatic brain injury. ¿Qué pasó ese día que hasta el día de hoy el mundo del boxeo sigue pidiendo justicia? Pero el perdón me va a tomar tiempo, hay que perdonar porque eso es uno de los mandamientos que uno tiene que seguir. No fue un accidente, no fue un golpe que se le sacó mi dedo. Y cada vez que pudo lo siguió golpeando. Bienvenidos a la historia de Pritchard Colón. Pritchard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en la Florida. Su padre Richard había sido boxeador. Su madre Nieves trabajaba como mesera. Cuando Pritchard tenía apenas 10 años, su padre tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: mudarse a Puerto Rico para que allí empezara a Pritchard el camino en el boxeo. Se fue con su hermana menor. Su madre y su hermano mayor se quedaron en la Florida. Su familia se instaló en Puerto Rico, en un pueblo en el centro de la isla. Allí en el albergue olímpico de Salinas, Pritchard empezó a entrenar, con su propio padre como entrenador. It's fight day, March 15. I'm just ready to go out to the Coliseum, do work. La apuesta de su padre dio resultado casi inmediato. Pritchard se convirtió en una máquina invicta del boxeo amateur puertorriqueño. 5 campeonatos nacionales, un récord de 170 victorias y solo 15 derrotas. En el 2010 ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil, en la categoría de los 64 kilos. Todo esto antes de cumplir 20 años. Para el 2013 ya no había nada más que demostrar en el mundo amateur. Era momento de dar el salto al boxeo profesional. Debutó como profesional el 13 de abril del 2013 y desde el principio mostró la misma dominancia que había tenido como amateur. En sus primeras 16 peleas profesionales no perdió ni una sola vez. 13 de esas victorias las consiguió por nocaut. En septiembre del 2015, un mes antes de lo que vendría, noqueó en el cuarto asalto a Vivian Harris, un ex campeón mundial de la AMB. One of the special fighters of any weight class in the sport, certainly one of the hardest hitters, as Colón starts to pile combinations down, and down goes Harris. Era la confirmación de que Pritchard Colón, con apenas 23 años, estaba a punto de convertirse en una estrella que podría traer grandes cosas para el boxeo de la isla, pero nadie imaginó que ese sería el último triunfo de su carrera deportiva. Un mes después de esta victoria, y en circunstancias que nadie eligió, reemplazando una pelea cancelada por lesión de otros 2 boxeadores, Pritchard Colón subió al ring en Virginia, Estados Unidos, el 17 de octubre del 2015. Su rival, un estadounidense llamado Terrell Williams, otro invicto en busca de oportunidad. Ninguno de los dos sabía que esa noche terminaría marcada para siempre en la historia del boxeo. Esto fue lo que pasó. Williams, con más de 30 años, estaba listo para pelear contra el boricua, pero el norteamericano sería de esos peleadores que pierden la cabeza en el cuadrilátero. Ese día que peleó contra Pritchard Colón, en una pelea pactada para 10 asaltos, el boricua sufriría de las malas prácticas del peleador estadounidense, ya que en varias oportunidades el estadounidense dio golpes detrás del cuello del peleador boricua.
en algo que es más conocido como golpes de conejo. El boricua empezó a lamentarse delante del referee, pero este hacía caso omiso a las quejas del isleño. Mientras esto pasaba, Terrell Williams hacía gesto de que iba a acabar con el peleador. Pasaron las rondas y perdió 2 puntos por un golpe bajo que le había dado al peleador estadounidense. El boricua hizo esto pues estaba cansado de recibir golpes ilegales y que el referee no hiciera nada. Poco antes de ese noveno asalto, Pritchard Colón ya le había dicho al médico que se encontraba mareado, pero el médico dijo que podía continuar la pelea, cosa que nunca debió de suceder, y Colón cayó 2 veces en la novena ronda. Después de la esquina de Pritchard, en el noveno asalto decidieron quitarle los guantes al peleador, lo que significaba que acababa la pelea. Williams, que se había comportado de una manera cochina con su rival, se le acercaba dándole palabras de aliento a Colón, pero Pritchard en la mirada se le veía que ya estaba en otro mundo. Mientras se dirigían al vestuario, la madre le preguntó a Pritchard que cómo se encontraba y él dijo que se encontraba mareado y quería vomitar. Poco a poco, Pritchard iba perdiendo la conciencia. Pritchard empezó a vomitar en el vestuario y fue llevado rápidamente a un centro médico en donde fue atendido. Rápidamente le llegó la noticia a Williams de que Pritchard no estaba bien, y ahí le cayó el 20 al peleador estadounidense diciendo lo siguiente: por mi mente nunca pasó de lastimar a propósito a mi rival. Cuando uno está en el calentón de la pelea, uno solo piensa en pelear y por ende uno lanza golpes, pero no siempre sus golpes conectan en lugares correctos. Además agregó: en este momento mi prioridad es estar orando para que Pritchard se recupere. Nada más me importa, solo estoy orando por él y su familia. Al momento me le acerqué y le dije que era un gran campeón, que mantuviera su frente en alto a pesar de la derrota. Y con esta frase culminó Williams: te deseo una pronta y rápida recuperación, Pritchard. Eres un gran campeón y peleador. Estas palabras nunca las escuchó Pritchard Colón. Colón fue tratado durante varias semanas, pero había llegado con una hemorragia cerebral. Las complicaciones en su salud lo llevaron a ser trasladado a Atlanta, Georgia. Después de estar en coma durante 221 días, desde la pelea contra Williams, Colón fue trasladado del hospital a la casa de su madre en Orlando, Florida. El dictamen del médico era que él había quedado en estado vegetativo para siempre. Los golpes en la parte trasera del cuello fueron letales, llevando al peleador boricua a perder su movilidad y, según los médicos, no podría recuperar su carrera deportiva. La carrera para Pritchard Colón de 16 peleas terminaba con un invicto de 15 encuentros y un encuentro perdido, el encuentro contra Terrell Williams, que lo llevó al estado vegetativo. La noticia era devastadora. Colón solamente tenía 23 años y había quedado en esta condición, pero Pritchard contaba con algo invaluable: el amor de una madre y el acompañamiento de una familia. Todo el mundo boxístico fue testigo de la condición en la que había caído Pritchard. Pritchard empezó una mejoría lentamente, pero cuando una persona recibe un diagnóstico de estado vegetativo, los avances son muy cortos. Con Pritchard todos se aferraron a la fe, esperando que sucediese un milagro. Mientras estaba en su difícil condición, su madre, el amor de una madre incondicional, se empezó a convertir en su traductora. Me mandaron un mensaje ahora mismo y había un señor que tenía una pulsera de la WBC. ¿Te gustó mucho esa pulsera? ¿Y dónde tú quieres la pulsera? ¿Para ponértela en dónde? En la mano, papi. Pues ¿sabes qué? Me acaban de dar una noticia, me mandaron un mensaje por WhatsApp. Te van a enviar la pulsera. Sí, te la van a enviar, papi. ¿Estás contento? Estás bien contento. Y poco a poco, él empezó a dar cambios inesperados, cambios importantes, positivos. Ah, ¿tú estás viendo a la muchacha? ¿Tú estás viendo a esa muchacha? ¿Tú estás viendo a la muchacha? Sí. La del traje de baño rojo. En el año 2021, en medio de su recuperación, recibió el cinturón que tanto anhelaba en su vida deportiva. Pritchard recibió de Mauricio Sulaimán un cinturón que lo acreditaba como campeón. Y efectivamente, Pritchard es el campeón de la vida. Y este era uno de sus sueños, convertirse en campeón mundial, y ya lo es. Gracias a todos que hicieron esto posible,
Dios le bendiga mucho. Vamos a un movimiento ahí. Haz un movimiento campeón. Vamos, papi. Dale, Pritchard, dale. Ese es mi hijo. Pritchard en una cama y Terrell Williams en su propia casa. Pero todos se preguntaban qué pasó con el boxeador que le hizo esto a Pritchard. ¿Por qué jugó sucio? Y todo parece ser que quedó sin castigo. Ante esa pregunta, según Terrell, su vida tenía que continuar, pero no quería regresar al boxeo. Se tardó 2 años para volver a pelear, extendiendo su invicto. Muchos esperaban un castigo ejemplar para el peleador Williams y también para el referee, por no prestar atención a las quejas de Pritchard. Pero para hacerles corta la historia, ninguno de los dos sufrieron sanciones, ni las organizaciones ni quienes estaban a cargo de la pelea dijeron que podían tomar decisiones sobre lo ocurrido, y los dos se quedaron totalmente impunes, aunque ellos llevan dentro de sí la carga por lo que hicieron o dejaron de hacer el día de la pelea. Yo tengo que trabajar con eso. Yo sé que no me corresponde a mí hacer como enjuiciar, pero el perdón me va a tomar tiempo. Hay que perdonar porque eso es uno de los mandamientos que uno tiene que seguir. Pero en estos momentos pues, mi corazón tiene que sanar y yo tengo que esto porque, como les dije, no fue un accidente. Ahí no fue un golpe que se le sacó mi dedo. Y cada vez que pudo lo siguió golpeando. Oh no, yo no tengo problema. Él hizo lo que le permitieron hacer. Él hizo lo que pudo hacer para ganar la pelea. Él fue allí a ganar la pelea, igual que Pritchard, que tomó otra cosa, hizo una cosa que indebida, pero se lo permitieron. Y uno continúa haciendo lo que me permitan hasta tanto y cuando que te llamen la atención o te penalicen. Pero como no hubo penalidades, él continúa haciendo lo que le permitieron. Hasta hace muy poco se sabía que Terrell Williams se encontraba mal. Dijo estas palabras hace algún tiempo: rezo por Pritchard todos los días, eso nunca va a cambiar, les deseo nada más que paz y salud. Nadie quiere que esto pase, y menos a Pritchard. Todos los boxeadores son hermanos, nunca dañarían intencionalmente a alguien, pero se han dicho muchas cosas maliciosas sobre mí, especialmente de la familia de Colón. Si es así como lo van a sobrellevar, y esto les ayuda a sanar, entonces que sea de esa forma. Todavía estoy sanando también, y estaré sanando el resto de mi vida. Y con esto cerró Williams. Sinceramente, nunca quise volver a pelear después de esa pelea. Lo entiendo, y sé que no hice nada malo esa noche. Pritchard era un joven con un futuro brillante, que iba a aportar cosas buenas al mundo. Eso ha sido muy duro para mí. Al día de hoy Williams lo lamenta, pero en el momento de la pelea, no pensó con cabeza fría que estaba peleando contra otro ser humano y que sus golpes causaron un daño para toda la vida. Terrell Williams nunca consiguió nada importante en el boxeo y el mayor daño que hizo fue llevar a Pritchard Colón después de propinarle golpes de conejo que no queremos volver a ver en el boxeo. Tras la lesión, el Consejo Mundial de Boxeo creó la regla Pritchard Colón: tolerancia cero a los golpes en la nuca, con advertencias obligatorias antes de cada pelea. Una regla que existe, punto por punto, para que lo que le pasó a él no vuelva a pasar con nadie más. Alguien pudo cobrar venganza por el puertorriqueño. Alguien pudo ponerle un date quieto a Terrell Williams en el cuadrilátero. Pues esta es la respuesta. Así pasaron los años. Terrell Williams continuó su carrera de forma intermitente, protegido por la infamia. Según los registros oficiales de BoxRec, Williams llegó a acumular un récord de 15 victorias, 0 derrotas y 13 knockouts. Se sentía intocable. Él había seguido como si nada hubiese pasado en la vida. Aunque estuvo 2 años fuera del cuadrilátero, volvió a pelear a buscar un cinturón mundial. Sin embargo, el destino lo cruzó con un veterano de 1000 batallas, un compatriota de Pritchard llamado Tomás Dulorme. Tomás Cordero Dulorme. Dulorme nació en la isla de San Martín, pero su madre era puertorriqueña y de muy pequeño se fue a vivir a República Dominicana y después a Puerto Rico. Así que su vida realmente había sido formada con corazón puertorriqueño. No era ningún novato. En su récord deportivo registraba 24 victorias. Dulorme llevaba 4 años esperando la oportunidad de encontrarse con aquel hombre que había hecho llorar a Puerto Rico.
Realmente, para esa noche, Dulorme no buscaba una victoria para relanzar su carrera deportiva en el peso welter, sino que buscaba algo más que eso. Yo veía cómo él se burlaba de él cuando estaba en el piso. Yo veía cómo le hacía así que le iba a cortar la cabeza. Y eso me llenó a mí de rabia. Lo que hizo William no es de un hombre, un cobarde. Cuando firmó el contrato el 21 de septiembre del 2019, Dulorme sabía perfectamente quién era Terrell Williams, y en su mente no había una simple pelea de clasificación. Había una misión que nacía desde el corazón, la misión de un puertorriqueño de hacer llorar a quien hizo llorar su isla años antes. Y es mi amigo Pritchard Colón, que lo vi entrenando cuando era niño. Entrenábamos juntos en el mismo gimnasio, que todos teníamos ese sueño de ser campeones y nos esforzábamos cada día para seguir creciendo. Y por culpa de alguien que no pudo ganar una noche, una pelea limpia, ese sueño se fue todo a la basura y tronchó la vida de un joven con mucho talento. Desde el sonar de la primera campana, la energía en el aire era distinta. Dulorme no salió a boxear, salió a cazar. Con una guardia cerrada y una mirada de acero, el boricua empezó a presionar a Williams. Cada jab de Dulorme llevaba el eco de una isla entera. Cada gancho al hígado recordaba la injusticia del 2015. Williams intentó usar sus trucos, amarrando y buscando la nuca, pero Dulorme estaba preparado. Y llegó el momento. En los asaltos intermedios, Dulorme acorraló a Williams contra las cuerdas y desató una ráfaga devastadora. Un potente golpe que impactó de lleno el rostro del estadounidense. Por primera vez en su carrera deportiva, Terrell Williams conocía la lona. El hombre que había mandado a Pritchard Colón a un hospital, ahora saboreaba el suelo, con la mirada perdida y el conteo del referee encima. El recinto se convirtió en un hervidero. Un puertorriqueño había tirado al suelo a un estadounidense que se las debía. Aunque Williams logró levantarse y por puro instinto de supervivencia logró salir adelante, el daño físico ya estaba hecho. Dulorme lo castigó sistemáticamente durante 10 asaltos, dándole una auténtica paliza táctica y física al contrincante gringo. La decisión, un indiscutible 98-91 en los 3 referees. El invicto de Williams se había terminado y su soberbia también. La paliza fue tan fuerte y la derrota tan dolorosa que Williams nunca más se volvería a subir a un cuadrilátero. Por la gente, por Puerto Rico, por la gente de Pritchard, por Pritchard y toda mi gente. Realmente yo no quería noquearlo. Yo podía noquearlo, pero yo quería que William pagara lo que le hizo a Colón, round por round. Yo pude vengar a mi amigo Pritchard y cada golpe que yo le di fue por Pritchard. Demostrando quién es el verdadero guerrero, le arrebató el invicto a Williams y le propinó la derrota que la justicia boxística le debía al mundo. Después de tantos años de intentar recuperarse y pasar tantas cosas en su vida y en la vida de una familia que cambió para siempre y que rodeó a Pritchard durante 11 años, todo terminó cambiando en una sola noche. Lo más que puedas, papi, trate de bajarlo, lo más que puedas. Pritchard vivió en estado vegetativo persistente, con momentos de conciencia parcial. Aprendió a responder con gestos y con el tiempo se veía cierta mejoría. Nunca volvió a caminar, nunca volvió a hablar por su propia voz. Dale gracias por seguirte en YouTube, por seguirte en TikTok, que ahora tenemos esta página, por seguirte en Facebook, por orar mucho por ti en tu operación. Habían pasado ya 11 años. El 13 de agosto del 2026 se acostó a dormir. Su madre le apagó el televisor y le dijo: no te puedes quedar toda la noche ahí. Y Pritchard se quedó para dormir. Pero su madre al despedirse no sabía
que sería la última vez que vería con vida a su hijo. Se acostó a dormir y nunca despertó. Lo único que me gustaría que todo el mundo supiera que mi hijo no estaba enfermo, porque mucha gente está diciendo, pero no sabíamos que él estaba enfermo. Mi hijo no estaba enfermo, mi hijo tenía una condición de traumatic brain injury y con eso vivió 11 años y yo lo llevé día a día. Ahora en septiembre cumplíamos 9 años yo viajando de martes a jueves a Jacksonville para que él tuviera sus terapias. Pritchard a las 11:30 de la noche, yo lo acosté a dormir. Y le apagué el televisor y tuve que hacer Pritchard, ya está, le tienes que ir a dormir hacia. Yo deja el charlatanerío que no te vas a amanecer con el televisor prendido. Nos vemos mañana. Y ya, no, cuando lo levanté ya no me respondió. Mi hijo yo entiendo que se fue durmiendo y se fue en paz. Así que le doy las gracias a todos los que oraron siempre por nosotros. Su padre Richard confirmó a través de Facebook que Pritchard había fallecido a los 33 años. Aparentemente un paro del corazón. No tengo todavía toda la información, no me quiero apresurar y dar informaciones incorrectas, pero aparentemente fue el corazón el que dejó de latir. Las causas oficiales de la muerte no se conocen, pero se sabe que ante tantos años en estado vegetativo, el cuerpo empieza a desmejorar de una parte o de otra, así que fácilmente un paro cardiorrespiratorio o simplemente su corazón dejara de funcionar sería un motivo suficiente para que Pritchard se fuera de este mundo. El padre de Pritchard en su mensaje escribió que había intentado cumplir el último deseo de Pritchard y era llevarlo de vacaciones a Puerto Rico, pero lastimosamente no pudieron lograrlo a tiempo. Nadie sabe, solamente mi almohada sabe cuántas lágrimas yo he derramado. La CMB lo nombró campeón mundial honorario. Nunca ganó un título en el ring, pero se ganó algo muy importante que pocos boxeadores logran: cambiar las reglas del deporte para proteger a los que vinieran después. Pritchard nunca perdió una pelea por falta de talento. La perdió por un golpe que el reglamento de entonces no pudo detener a tiempo. ¿Tú crees que el boxeo ha cambiado lo suficiente desde entonces? ¿O la historia de Pritchard podría repetirse hoy? Los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida.